Hoy se promulgó en Palacio de Gobierno la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que va a ser el organismo encargado de, como ya sabemos, reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura. Todos conocemos el final de ese organismo, pero tiene que reemplazarlo ya, rapidito, porque se supone que hay jueces y fiscales que todavía tienen que pasar por el aro de esta evaluación para ver si es que van a seguir en sus puestos, algunos bastante importantes, y por supuesto por la propia normalidad de lo que debe ser la judicatura. Entre los asistentes a Palacio de Gobierno estuvo el doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, a quien hemos invitado esta noche para conocer su opinión. Doctor Blume, gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Conocer su opinión finalmente sobre lo que es este documento, que tampoco ha estado exento de cierta controversia, ¿no? Con respecto a lo que se consideran algunas limitaciones, críticas del propio Poder Judicial, de si los miembros, según la ley, los requisitos son los necesarios, en todo caso, para que el nivel sea tal. He estado leyendo la copia de la autógrafa y, por supuesto, queremos conocer su opinión. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera reflexión que tengo que hacer es que toda norma es perfectible. Aquí el tema de fondo y que hay que rescatar es que esta ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia viene a engarzarse dentro de un conjunto de decisiones adoptadas por el gobierno, que han sido recogidas por el Parlamento, que responden a una inquietud popular de luchar contra la corrupción. Entonces, en el marco de la lucha contra la corrupción para mejorar el servicio de justicia, esta ley viene a constituir un avance importantísimo. Ciertamente porque va a permitir que ya entre en funcionamiento todo el procedimiento establecido para que el Perú cuente con una Junta Nacional de Justicia integrada por un equipo de peruanos hábiles en el ejercicio de sus derechos, probos, idóneos, calificados, y yo tengo fe en que vamos a hacer los esfuerzos para brindarle al Perú una suerte de colegiado de lujo y que sea lo suficientemente hábil y capaz para renovar el Poder Judicial, renovar el Ministerio Público y darnos una administración de justicia y un servicio del propio Ministerio Público a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias, y precisamente como usted dice, el deseo es que sea un colegiado de lujo. Mi primera pregunta por ese lado iba, por el lado de las competencias de la Junta. Ya sabemos quiénes van a ser los miembros, ¿no? Que ya está esta comisión especial, ¿no? Que ya está en funciones, que va a dedicarse a nombrar precisamente a los miembros de la Junta. Pero entonces, por un lado, dice que entre las competencias de la Junta va a ser nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no? Para el nombramiento se requiere voto público y motivado, 2/3, ¿no? Del número legal de sus miembros, pero dice, sin embargo, que el voto no altera los resultados del concurso público de méritos. ¿Cómo es esto? O sea, por un lado está el concurso público de méritos y de todas maneras está la votación, que puede ir incluso en contra de ese concurso público. No, a ver, estamos hablando de la elección de los miembros de la Junta por parte de la Comisión Especial, de ese tema. Exacto. Estamos hablando. Exacto. Ya, la ley diseña todo un procedimiento que empieza con un oficio que debe remitir apenas se promulgue la ley, y debe estar promulgada y publicada el día de mañana, al jefe de la OMPE, para que éste promueva el procedimiento de elección de los representantes de las universidades públicas y privadas, a razón de uno por cada grupo de universidades, que además deben ser acreditadas por la SUNEDU y tener mínimo 50 años de fundadas. Entonces, una vez que se cumple con, completar el grupo que conforma la Comisión Especial, que está integrado por el Defensor del Pueblo, que es su presidente, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional y Contralor de la República, más 2 representantes de las universidades, ahí es donde nosotros tenemos que aprobar nuestro reglamento interno y las bases del concurso, en base a los parámetros y criterios que están en la ley. Pero evidentemente tenemos un margen de acción para
establecer ya puntualmente algunos requisitos. Para mí lo importante es que este sea un mecanismo para convocar a los mejores. De eso se trata. No se trata únicamente de establecer requisitos que quiten incentivo a los participantes. Tenemos que convocar a los mejores candidatos para llegar a ocupar un cargo en la Junta Nacional de Justicia. Y en ese empeño estamos. Luego está el tema de los requisitos como tal, ¿no? Si se va a, como usted dice, a convocar a los mejores, hay quienes han criticado sobre la vaguedad de estos requisitos. Ser peruano, ser mayor de 45, menor de 75, claro, ya tiene que ser pues alguien con cierta experiencia, abogado con experiencia profesional no menor de 25 años, ¿no? O haber ejercido la cátedra por no menos de 25 años, investigador por no menos de 15 años también, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral. ¿Eso le satisface este marco de requisitos? Yo creo que yo creo que está bien, porque además tiene que dar un margen para calificar lo que es la probidad y la idoneidad, que no necesariamente es algo que está, digamos, en los documentos, sino que está en la trayectoria de la persona, en la imagen que tiene la persona en toda una ejecutoria de vida. Y por lo tanto eso es algo que se tiene que evaluar viendo a cada persona, conociendo su trayectoria, conociendo el camino que ha seguido para llegar a ser lo que es en ese momento. Pero no se piden, por ejemplo, doctorados, no se piden cátedras en las universidades con las características que usted ha definido para los miembros de la Junta. ¿Ahí no nos quedamos un poquito cortos? Bueno, ¿O ya estamos pecando yo creo que no hay que caer en un reglamentarismo excesivo, porque también eso desalienta. Póngase usted en el caso de profesionales altamente calificados que tienen todas las condiciones para llegar, pero que no están dispuestos a exponerse a un digamos, concurso en donde van a estar en boca de toda la opinión pública y de pronto no califican o no Ahora lo importante precisamente y en las actuales circunstancias es atraer a los mejores candidatos posibles, que veremos si es que eso se logra. Claro, por eso yo creo que tenemos que pensar en positivo. Yo creo que estamos avanzando y pese a todo el panorama sombrío que se muestra, yo creo que el Perú avanza. Yo en lo particular, por lo menos, quizás sea una suerte de llanero solitario, soy muy optimista en lo que puede ocurrir a futuro en el Perú, en la medida en que nos manejemos en un marco constitucional. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción es vital, es un tema fundamental para la salud de la República. Pero yo diría, para que esa lucha sea eficaz, sea sostenida, sea efectiva, tenemos que desarrollarla en el marco de la Constitución. Es decir, respetando derechos fundamentales, respetando principios constitucionales, respetando todos los aspectos que la Constitución establece que deben tenerse en cuenta cuando se hace una investigación. Si no, la experiencia va a ser negativa porque vamos a tener que estar trayendo hacia atrás o retrotrayendo procesos que empezaron mal. Por eso, hagamos las cosas bien desde ahora y hagamos una lucha anticorrupción, pero que no avasalle derechos. En ese sentido, yo me permito traer a colación un documento muy importante que ha sido emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene fecha 2017, pero que no está suficientemente difundido, y es un documento que a su vez evalúa lo avanzado en los estados a raíz de un diagnóstico que hizo la Comisión Interamericana en el año 2013 respecto específicamente a la prisión preventiva, de la cual tanto se habla. Y hemos visto efectos positivos y efectos negativos, como el de este policía que fue detenido por cumplir con su deber, Elvis Miranda me parece que se llama. Pero mire lo que dice, y me voy a permitir hacer una lectura muy rápida, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al análisis de cómo se maneja la prisión preventiva en la región, incluyendo lógicamente al Perú. La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico de la región. Y acota, la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia
y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida. Debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Debe tener un carácter procesal y en consecuencia solo puede fundamentarse en sus fines legítimos. Y acá hay otra parte que a mí realmente me impactó. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. El uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia. Esto como fenómeno sin duda general y como fenómeno específico, usted acaba de tocar el proceso anticorrupción. Usted antes ya ha tenido, digamos, intercambios, particularmente con el fiscal actual, coordinador Rafael Vela, con respecto a lo que son las prisiones preventivas relacionadas con los casos de corrupción. El juez Richard Concepción Carhuancho ha sido retirado del caso Cócteles. El juez Concepción Carhuancho se excedió con respecto a impartir prisiones preventivas. Bueno, mire, yo en primer lugar tengo un gran respeto por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por los jueces y los fiscales, y no voy a calificar particularmente a ningún miembro de estas instituciones, que me merecen todo el respeto. Simplemente me refiero a hechos que surgen del análisis que nosotros hayamos podido hacer en los procesos. En el caso Humala Heredia, detectamos que había una serie de situaciones que afectaban derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso, la apreciación de la prueba, etcétera, y establecimos, siguiendo ya una línea anterior, parámetros que deben seguirse por todos los jueces y los fiscales. Y esto lo quiero enfatizar una vez más, no son opcionales, no es que el juez dice, voy a seguir el criterio del tribunal o no lo voy a seguir, porque hay un artículo expreso, claro, inequívoco en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 6º del título preliminar, que dice que los jueces aplican el derecho de acuerdo a la interpretación y los alcances que le da el Tribunal Constitucional. No dice pueden opcionalmente, deben hacerlo. Bien. Y por eso es algo que se tiene que cumplir en el país. O sea, acá hay que cumplir las normas. Esto no tiene nombre de personas, ni de situaciones, ni de partidos. La clave está en cumplir los mandatos constitucionales con rigurosidad, respetar las instituciones y actuar con serenidad y prudencia. Voy a dejarlo con una pregunta para que me la responda después de volver de la pausa. La situación en Venezuela es cada vez más crítica. El Perú ha asumido una posición también bastante tajante, perdóname, por producción. Entonces vamos a cerrar con el doctor Blume ahora mismo. Es lo que usted me está diciendo. Producción no me había entendido bien. Le hago la pregunta ahora mismo para cerrar entonces la conversación. La situación de Venezuela en términos de derecho internacional, ¿qué cosa es lo que nos dice ahora? ¿El Perú está actuando de manera conforme al derecho internacional? ¿El derecho internacional nos puede ayudar finalmente a sacar a Venezuela del hoyo en el que está? El Perú está actuando en forma absolutamente conforme, no solamente al derecho internacional, sino especialmente al derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, no pertenecen a una persona en exclusividad y a un país, sino a todos, sin excepción. Y lo que está aconteciendo en la hermana República de Venezuela es lamentable y penoso. Y yo, en lo particular, expreso mi profunda preocupación por esta situación y hago votos para que la misma sea superada en los términos más rápidos y más pacíficos posibles. ¿El desconocimiento de este régimen entonces está de acuerdo al derecho internacional? Y bueno, yo avalo la posición del Perú, además como presidente del Tribunal Constitucional. Creo que estamos en el camino correcto, creo que ese régimen tiene muchos años y no ha demostrado las bondades que debería demostrar, y el pueblo está realmente sufriendo, y la presencia de
me dicen que las últimas cifras alcanzan los 700.000 venezolanos en el Perú, demuestran que las bondades de ese régimen en realidad no se condicen con la realidad. Esa es la prueba más clara. Gracias, doctor Luna, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde.